Ahora, cuando yo tengo grupos en los cuales sí puedo aleatorizar, por ejemplo, aparece ahora en la simbología una letra R, que significa R de random, significa en inglés aleatorizado, es decir, que están los sujetos elegidos al azar. Yo tengo mayor capacidad para controlar esas posibles variables. Por ejemplo, cuando yo hago un taller y hago un taller de profundización, por ejemplo, de música. Y en ese taller de música yo solicito que esto sea una actividad extracurricular y por tanto va a ser voluntarios por la tarde. Y esa habilidad va a desarrollar el pensamiento lógico o va a desarrollar alguna habilidad social. Los alumnos que van a concurrir a ese escenario, ¿cierto? O a esa instancia, han manifestado su voluntariedad. Y por tanto esa sola condición ya hace que probablemente si yo lo haga en un grupo normal, aleatorio, es decir, con condicionantes de grupo que quieren ir o no quieren estar en ese grupo, puedes tener diferencia en los resultados. Por eso hay que tener cierta cautela. Ahora, cuando yo hago en investigación mecanismos de control para intentar minimizar todos esos efectos indeseados, tengo un problema importante. ¿Por qué? Porque la situación se puede volver artificial y por tanto los sujetos pueden actuar de una forma distinta a como lo harían en un escenario natural. Y por eso que esos diseños tienen validez al interior del escenario educativo. Un elemento interesante es cuando yo examino ejemplos de efectos indeseados y que explican esto que yo le estoy señalando de la importancia de las variables de control. Por ejemplo, si yo tengo lo que se llama como efecto indeseado de Hobson, se supone que en una localidad en Estados Unidos había una empresa que quería mejorar su índice de producción y para eso llamó a un grupo de especialistas que hicieran una modificación para que aumentara la productividad. Entonces se cambiaron los expertos señalaron que cambiando las condiciones de iluminación o de ambiente del sujeto, los sujetos aumentarían la productividad. Y para ello lo que hicieron fue sacar un grupo de sujetos de la condición donde laboraban y lo pusieron en un escenario distinto donde se habían modificado estas condiciones. Y efectivamente los sujetos aumentaron de forma significativa su productividad. Entonces nosotros podíamos atribuir inmediatamente que esa condición va a mejorar la productividad. Pero resulta que a esos sujetos como mecanismo de control los volvieron a las condiciones iniciales donde trabajaban normalmente. Y resulta que cuando volvieron a las condiciones, lo lógico era esperar que disminuyeran, que volvieran al estado inicial. Y sin embargo los sujetos siguieron produciendo la misma cantidad que lo habían hecho en esta nueva condición. Entonces uno se puede preguntar, ¿cierto? ¿Qué pasó? Si nosotros estábamos atribuyendo un efecto del resultado del aumento de productividad de esa condición. Y ahí entonces se descubrió que los sujetos que estaban siendo en la condición experimental tenían una percepción distinta del experimento. Y probablemente pensaban o sospechaban que lo estaban mirando o evaluando porque iban a hacer una reducción de personal y probablemente eso lo hacía trabajar como energúmeno. Y entonces desde esa perspectiva, ¿cierto? Nosotros, se fija, hay una variable extraña que nosotros no fuimos capaces de controlar y que explicaba el cambio y no lo que nosotros inicialmente atribuíamos. Y así hay una serie de variables de efectos indeseados que son muy comunes y que uno tiene que ser capaz de controlar. Les voy a dar otro ejemplo. El denominado efecto Pigmalión. Es cuando uno de alguna u otra manera logra investir a un sujeto, a un grupo, a una condición de evaluación. Por ejemplo, uno está haciendo un programa, lo está haciendo con su curso, con el cual es profesor jefe, y ese grupo uno quiere obtener determinados resultados. Pero como es juez y parte en la situación y está evaluando, probablemente esté mucho más llano a ver la evidencia que respalde lo que está haciendo, más allá de los verdaderos logros. Y esto tiene que ver con la leyenda de Pigmalión, o el mito de Pigmalión, que tiene que ver un poco con que Pigmalión era un eximio escultor, y entonces él se dedicó a generar una obra de arte suprema,
Entonces hizo una obra de una mujer, esculpió una obra de una mujer, y la estatua era de tal belleza para él que él se enamoró de su propia obra. Y entonces ustedes saben que en la antigüedad había como dioses antropomórficos, entonces tenían su favorito y luchaban e intervenían en el escenario, y entonces le dieron vida a eso. Entonces, eso de alguna manera refleja que uno puede otorgar atributos adicionales a una situación que no necesariamente la posee, por el solo hecho de quererlo. Por ejemplo, cuando uno dice, este es un buen alumno y tiene buen rendimiento, entonces ese mismo alumno parece que uno le suma categorías como se comporta bien, es respetuoso, entonces no necesariamente es así. Y por tanto uno debe controlar esos efectos. Y así existen otros como el efecto Rosenthal, el efecto QWERTY, el efecto John Henry, que ustedes pueden, y múltiples otros efectos más que ustedes pueden examinar y buscar en la literatura para tener una mejor idea de lo que son estos diseños de naturaleza cuasi experimental o experimental.